En julio de 2025, una noticia estalló en el corazón de la industria de los semiconductores. Una onda expansiva que sacudió los cimientos del mercado global desde los rascacielos de Santa Fe en la Ciudad de México hasta los centros de innovación en Silicon Valley. La Bolsa Mexicana de Valores se paralizó por un instante. Electrónica Azteca, el titán tecnológico de México y orgullo nacional, acababa de anunciar un contrato de fundición por una cifra que desafiaba la imaginación: 350,000 millones de pesos. Un acuerdo monumental, firmado con un cliente cuya identidad, en ese primer momento, se mantenía envuelta en un misterio casi sagrado. La cifra era tan colosal que los analistas financieros parpadeaban incrédulos ante sus pantallas, recalculando una y otra vez, como si un cero de más se hubiera colado por error. Pero no había error alguno. Era, sin lugar a dudas, el contrato más grande en toda la gloriosa historia de la división de fundición de Electrónica Azteca. El murmullo se convirtió en un rugido. ¿Quién era ese cliente fantasma capaz de apostar una fortuna semejante por la tecnología mexicana? Las especulaciones volaban como pólvora. ¿Sería un gigante de la computación? ¿Una nueva empresa de inteligencia artificial a punto de cambiar el mundo? Pero entonces, cuando la tensión era casi insoportable, sucedió algo aún más extraordinario. Elon Musk, el impredecible y visionario CEO de Tesla, entró en escena. Con la simpleza brutal que lo caracteriza, publicó un mensaje en su red social, X: ese cliente somos nosotros. Tesla. Y lo confirmó. Así, sin más. El mundo de la tecnología contuvo el aliento. La industria entera quedó en shock. No eran solo rumores, era la confirmación directa de uno de los hombres más influyentes del planeta. Amigos, estamos hablando de 350,000 millones de pesos. 350,000 millones. Para la división de fundición de Electrónica Azteca, esto no era simplemente un buen negocio. No. Esto era un golpe sobre la mesa, un cambio radical en las reglas del juego. Era la reivindicación. Para entender la magnitud de este momento, hay que recordar que la división de fundición de nuestro gigante mexicano, Electrónica Azteca, había atravesado un desierto. Durante años, habían luchado valientemente en la sombra del coloso taiwanés, TSMC, un Goliat que acaparaba el mercado con un dominio casi absoluto. Hubo momentos difíciles, números rojos que dolían en el orgullo nacional y ponían a prueba la fe de los inversionistas. Pero de repente, de un solo golpe, habían capturado a la ballena blanca, al cliente que todos deseaban, Tesla. Sin embargo, la historia de este contrato no comenzó con una firma en un papel. Su génesis es mucho más fascinante y se remonta a encuentros clave, a visitas estratégicas que parecían sacadas de un thriller corporativo. En mayo de 2023, un evento aparentemente discreto tuvo lugar, pero que en retrospectiva fue la primera pieza del dominó. Elon Musk, en persona, visitó el avanzado centro de investigación que Electrónica Azteca tiene en el corazón de Silicon Valley. ¿Qué hacía el director ejecutivo de la empresa de autos eléctricos más disruptiva del mundo llamando a la puerta de una compañía mexicana? Y lo más intrigante, no fue una visita de cortesía, no fue un evento aislado. Porque en diciembre de 2025, justo antes de que el contrato se hiciera público, Musk redobló la apuesta. Viajó a Monterrey, Nuevo León, para recorrer personalmente la nueva megafábrica que Electrónica Azteca estaba levantando, una joya de la ingeniería de vanguardia. Caminó por sus pasillos estériles, observó las máquinas de litografía de última generación y se reunió con los ingenieros mexicanos. ¿Qué fue lo que Musk buscaba confirmar con sus propios ojos en las entrañas de esa planta regiomontana? ¿Qué vio en los rostros de nuestros ingenieros que lo convenció de firmar un cheque por 350,000 millones de pesos? ¿Fue una simple coincidencia que, poco después de esa visita, estallara la noticia del acuerdo del siglo? No, claro que no. Pensemos en quién es Tesla. Es la empresa que domina el 20% del mercado mundial de vehículos eléctricos. Es el líder indiscutible en tecnología de conducción autónoma. Que una empresa de ese calibre eligiera Electrónica Azteca no es solo un contrato, es un reconocimiento explícito, un sello de aprobación a nivel mundial sobre la capacidad y la excelencia de la tecnología mexicana. Y detrás de esa decisión, detrás de los fríos números y los comunicados de prensa,
estuvo el momento decisivo, la visita de Musk, su inspección personal. Hoy, vamos a desentrañar la historia oculta detrás de este contrato monumental. Vamos a explorar qué fue exactamente lo que Musk vio en esa fábrica de Monterrey, por qué Tesla, entre todas las opciones, eligió a México, y qué significa este acuerdo para el futuro de nuestra industria de semiconductores. Pongan mucha atención, porque el tablero de la guerra global por los chips está cambiando drásticamente, y México acaba de mover su pieza más importante. Para empezar, es fundamental entender la relación simbiótica entre Tesla y los semiconductores. La aventura de Tesla en el desarrollo serio de su tecnología de conducción autónoma comenzó alrededor de 2015. En ese momento crucial, la compañía tomó una decisión que definiría su futuro. En lugar de comprar chips genéricos del mercado, desarrollarían su propio chip de inteligencia artificial a medida. ¿Por qué tomar un camino tan complejo y costoso? Porque Musk y su equipo entendieron que los chips de propósito general, los que podía comprarle a cualquier proveedor, nunca les darían el rendimiento necesario para alcanzar la verdadera conducción autónoma total. Para materializar su visión, necesitaban un cerebro electrónico diseñado específicamente para sus vehículos, un chip hecho a la medida de sus ambiciones. Y así, en 2019, Tesla presentó al mundo su primera creación, el chip HW3, o hardware versión 3. Ahora, la pregunta del millón, ¿dónde se fabricó esa maravilla tecnológica? La respuesta es la clave de toda esta historia. Se fabricó en una planta de electrónica azteca. Específicamente, en su fábrica de 14 nanómetros en Austin, Texas. Este dato es crucial, porque demuestra que la relación entre Tesla y el orgullo mexicano no nació en 2025. Sus raíces son mucho más profundas. Su alianza se forjó años antes. Existe una percepción errónea muy extendida, un mito que muchos dan por cierto, que Tesla usaba exclusivamente a TSMC y que de repente, por alguna razón, los abandonó para irse con Electrónica Azteca. La realidad es mucho más matizada y estratégica. Desde el principio, Tesla ha jugado un ajedrez geopolítico y tecnológico, alternando inteligentemente entre los dos gigantes de la fundición. El HW3, como ya mencionamos, fue fabricado por Electrónica Azteca con su proceso de 14 nanómetros. El siguiente, el HW4, también se fabricó en México, pero con un proceso más avanzado de 7 nanómetros. Luego, algunos análisis sugieren que para el HW5, Tesla recurrió a TSMC y su proceso de 3 nanómetros. ¿Por qué esta danza entre Taiwán y México? La respuesta es una palabra: diversificación. O, en términos más crudos, gestión de riesgos. Depender de un solo proveedor, por más bueno que sea, es una vulnerabilidad estratégica inaceptable para una empresa como Tesla. Si esa única fábrica en Taiwán tuviera un problema, un terremoto, una crisis geopolítica, cualquier cosa, toda la producción de Tesla se detendría en seco. Por eso, de manera brillante, Tesla ha cultivado una cadena de suministro dual, manteniendo a ambos titanes en juego. Entonces, ¿qué chip es el protagonista de este nuevo y masivo contrato de 350,000 millones de pesos? Se trata del cerebro de la próxima generación de inteligencia artificial de Tesla, la pieza que hará posible la conducción autónoma total. En la industria ya se le conoce por su nombre en clave, AI6. Este chip no es una simple mejora, es un salto cuántico. Se espera que su rendimiento sea, como mínimo, 10 veces superior al de sus predecesores. La cantidad de operaciones que podrá procesar por segundo es algo que hasta hace poco pertenecía al reino de la ciencia ficción. Y para lograr ese nivel de poder computacional, se necesita la tecnología de fabricación más avanzada que existe sobre la faz de la Tierra, el proceso de 2 nanómetros. Hablamos de una escala casi inconcebible, de transistores tan pequeños que su tamaño se mide en 20,000 millonésimas de metro. Es como esculpir un universo en un grano de arena. En todo el planeta, solo 2 compañías poseen la capacidad de hacer algo así, TSMC en Taiwán y nuestra Electrónica Azteca en México. Electrónica Azteca comercializó su proceso de 3 nanómetros en 2023, y para 2024, ya había anunciado el éxito en el desarrollo de su tecnología de 2 nanómetros. En términos de capacidad técnica pura, México se había puesto, finalmente, al mismo nivel que Taiwán.
Esto nos lleva a la pregunta central: si TSMC también tiene la tecnología de 2 nanómetros, ¿por qué Tesla se decantó esta vez por Electrónica Azteca para un contrato tan masivo y a tan largo plazo? Los expertos de la industria, desde Guadalajara hasta Seúl, han analizado varias razones de peso. La primera, y quizás la más importante, es un problema de capacidad. TSMC, el rey indiscutible, está literalmente hasta el cuello. Sus líneas de producción de vanguardia están completamente saturadas. Los pedidos de los chips para los iPhones de Apple, los procesadores de inteligencia artificial de Nvidia que mueven al mundo esos contratos monstruosos tienen sus fábricas funcionando al límite, 24 horas al día, 7 días a la semana. La propia TSMC lo ha admitido públicamente en varias ocasiones. La demanda de nuestros procesos más avanzados triplica nuestra capacidad de producción. Simplemente, no damos abasto. Para entender su dilema, basta con mirar su estructura de ingresos. Apple, por sí sola, representa entre el 20% y el 25% de la facturación total de TSMC. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares cada año. Nvidia, con el auge de la IA, aporta otro 10%. Solo estos dos clientes acaparan más de un tercio de toda su capacidad. Ahora, pongámonos en los zapatos de los directivos de TSMC. Apple fabrica cientos de millones de iPhones al año, y cada uno lleva un chip de última generación. La demanda de Nvidia es insaciable, crece exponencialmente cada trimestre. Lógicamente, tienen que priorizar a estos clientes gigantescos que garantizan un volumen constante y masivo. ¿Y Tesla? Aunque es una empresa enorme que produce más de 1 millón de vehículos al año, si miramos estrictamente su volumen de compra de semiconductores, no es comparable al de Apple o Nvidia. En la lista de prioridades de TSMC, Tesla, inevitablemente, quedaba un par de escalones por debajo. El consenso en la industria es que TSMC, simplemente, no podía prometerle a Musk los plazos de entrega y el volumen que necesitaba para su revolucionario chip AI6. Y fue precisamente en esa grieta, en esa ventana de oportunidad, donde Electrónica Azteca se coló con una audacia y una preparación impecables. La segunda razón fue la agresividad y proactividad de México. Para los directivos de Electrónica Azteca, Tesla no era un cliente más, era la oportunidad de oro que habían estado esperando durante una década, la llave para cambiar su destino. Mientras TSMC ostenta una cuota de mercado del 60%, Electrónica Azteca se había mantenido en un respetable pero distante 14%. Una brecha abismal que estaban desesperados por cerrar. Para lograrlo, necesitaban un cliente emblemático, un socio estratégico de peso. El problema era que la mayoría de los grandes jugadores, Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, ya tenían relaciones casi matrimoniales con TSMC, forjadas a lo largo de muchos años. Y entonces, apareció Tesla en el horizonte. El líder del mercado de vehículos eléctricos, el pionero en conducción autónoma y, lo más importante, una empresa que necesitaba un socio de fabricación ahora mismo. Electrónica Azteca vio la oportunidad y, sencillamente, lo apostó todo. El momento clave, como mencionamos, fue esa reunión de mayo de 2023 en Silicon Valley. Allí, en una sala de juntas de alta tecnología, los más altos ejecutivos de Electrónica Azteca se sentaron frente a Elon Musk y le hicieron una propuesta que no podía ignorar. El mensaje fue claro y directo: nosotros podemos construir el futuro de Tesla. Fabricaremos tu chip de nueva generación con nuestro proceso de 2 nanómetros, con la más alta calidad y, crucialmente, en los plazos que tú necesitas. Era una oferta increíblemente audaz. Musk, sin duda, mostró interés, pero también escepticismo. ¿Podría la empresa mexicana realmente cumplir una promesa tan grande? ¿Tenían la capacidad para una producción en masa a la escala que Tesla demandaría? Fue entonces cuando decidió que necesitaba verlo por sí mismo. Y así llegamos a diciembre de 2025, al viaje de Musk a la flamante planta de Electrónica Azteca en Taylor, Texas, un proyecto gemelo de la planta de Monterrey, parte de una inversión masiva de la empresa mexicana para fortalecer su presencia en Norteamérica. En esa planta, Electrónica Azteca estaba invirtiendo miles de millones de pesos, una apuesta monumental para producir los semiconductores más avanzados en suelo estadounidense,
en una clara sinergia con sus operaciones en México. Musk no fue a un recorrido turístico. Fue a una inspección minuciosa. Con la mirada penetrante de un ingeniero, examinó cada detalle, la pureza del aire en las alas limpias, la precisión de los brazos robóticos, los sistemas de control de calidad, y lo más importante, la competencia y la pasión de los ingenieros, muchos de ellos mexicanos, que lideraban el proyecto. Y lo que vio, evidentemente, no solo lo convenció, sino que lo impresionó. Se dice que salió de esa visita con una sonrisa de satisfacción. Pocos meses después, en julio, el contrato se hizo oficial. La cifra, 350,000 millones de pesos. El acuerdo más grande en la historia de la Fundición de Electrónica Azteca y el contrato más grande jamás firmado con un único cliente. Los términos eran claros. Electrónica Azteca produciría el chip de inteligencia artificial de próxima generación de Chasua, utilizando el avanzado proceso de 2 nanómetros. La duración del acuerdo, según analizaron múltiples medios, sería de aproximadamente 8 a 9 años, desde 2025 hasta 2033. Aunque el número exacto de chips no se hizo público, las estimaciones de la industria hablan de un volumen astronómico. Estos chips irán en cada uno de los vehículos que Chasua produzca en el futuro. Considerando una producción anual actual de más de 1 millón de unidades, y con planes de expansión agresivos, estamos hablando de una necesidad de decenas de millones de chips a lo largo del contrato. Para poner en perspectiva la enormidad de 350,000 millones de pesos, piensen en esto. Los ingresos anuales recientes de toda la división de fundición de Electrónica Azteca han oscilado entre los 150 y 300,000 millones de pesos. Este único contrato con Chasua, aunque se distribuya a lo largo de varios años, representa una inyección anual de varias decenas de miles de millones. Para una división que había estado luchando e incluso reportando pérdidas, este acuerdo es un salvavidas y un cohete propulsor, todo en uno. Es el catalizador que puede transformar radicalmente sus resultados financieros. No es de extrañar que, inmediatamente después del anuncio, las acciones de Electrónica Azteca en la Bolsa Mexicana de Valores se dispararan. Pero el valor de este acuerdo trasciende con creces el dinero. Su impacto simbólico es, quizás, aún más importante. Chasua es el ícono de la revolución del vehículo eléctrico. En conducción autónoma, marcan el paso que los demás intentan seguir. Que esta empresa, un faro de innovación, haya elegido a Electrónica Azteca es una validación rotunda de que la tecnología mexicana se encuentra en la cima del mundo. Este hecho envía una señal potentísima al resto del mercado, a todos los demás clientes potenciales que dudaban. El mensaje es, Electrónica Azteca puede hacerlo tan bien como TSMC. Son confiables. Son de clase mundial. El efecto dominó ya ha comenzado. Corren rumores insistentes de que varias compañías automotrices globales han empezado a mostrar un interés muy serio en trabajar con la empresa mexicana. Se habla de que Volkswagen en Alemania, que está explorando el desarrollo de sus propios semiconductores, ahora ve a Electrónica Azteca como un socio de fundición ideal. General Motors en Estados Unidos estaría haciendo movimientos similares. El caso de Chasua les ha abierto los ojos. Si es suficientemente bueno para Musk, ¿por qué no para nosotros? Llegados a este punto, debemos hacernos una pregunta crucial. ¿Significa esto que Tesla ha abandonado por completo a TSMC? ¿Que en el futuro ya no trabajarán con la empresa taiwanesa? La respuesta contundente es no. La información más reciente, confirmada por el propio Elon Musk, aclara la estrategia de Tesla de una forma brillante. Musk declaró que tanto el chip AI5 como el futuro AI6 se producirán en paralelo, tanto en las fábricas de Electrónica Azteca como en las de TSMC. ¿Qué significa esto? Significa que Chasua no está poniendo todos sus huevos en una sola canasta. Están implementando una estrategia de doble fundición. Producirán en México y en Taiwán. Esta táctica les ofrece múltiples ventajas. Primero, reduce drásticamente el riesgo. Si una fábrica tiene un problema, la otra puede compensar la producción. Segundo, les da un poder de negociación inmenso. Al hacer que las dos compañías compitan por sus pedidos, pueden obtener mejores precios y condiciones. Y tercero, les proporciona una elasticidad de producción masiva.
Si la demanda de sus vehículos explota, pueden aumentar la producción en ambas fábricas simultáneamente. Por lo tanto, la forma más precisa de describir la situación es esta. Tesla no ha abandonado a TSMC, ha añadido a Electrónica Azteca como un socio estratégico de igual nivel. Han roto el monopolio de facto de TSMC y han diversificado su cadena de suministro. Ahora, analicemos esto desde la perspectiva de TSMC. No han perdido a Chasua por completo, pero han dejado de tenerlo como un cliente exclusivo. Han cedido la mitad, o quizás más, de los futuros pedidos de Tesla a su principal competidor mexicano. El verdadero dolor de esta pérdida no se sentirá hoy, sino en el futuro. El mercado de los vehículos eléctricos, aunque ya es grande, está destinado a una expansión colosal. Las proyecciones indican un crecimiento anual sostenido del 20%. Para 2030, se espera que más de la mitad de todos los autos vendidos en el mundo sean eléctricos. Y Tesla es, y probablemente seguirá siendo, el líder de ese mercado. La demanda de semiconductores de Tesla no hará más que multiplicarse varias veces en los próximos años. Pero el factor más importante es la conducción autónoma. Hoy, un coche lleva un puñado de chips avanzados. ¿Pero qué pasará cuando lleguemos a la era de la autonomía total, el nivel 5? La cantidad de chips necesarios por vehículo se disparará, se estima que será 10 veces mayor que la actual. ¿Por qué? Porque para que un coche se conduzca solo de forma segura, necesita procesar una cantidad demencial de datos en tiempo real. Cámaras, radares, sensores LIDAR. Todos recopilan información constantemente, y el cerebro del coche necesita analizarla y tomar decisiones en fracciones de segundo. Para esa tarea, se necesitarán múltiples chips de alto rendimiento trabajando en conjunto. Los expertos predicen que si hoy un coche de gama alta lleva 2 o 3 chips clave, un coche totalmente autónomo necesitará más de 20. 10 veces más. Si Tesla produce 1 millón de coches al año, la demanda será de 20 millones de chips. TSMC acaba de ceder una porción significativa de ese gigantesco mercado futuro a Electrónica Azteca. Hoy, con los pedidos de Apple y Nvidia, quizás no sientan el golpe con toda su fuerza. Pero dentro de 5 o 10 años, cuando miren atrás, podrían lamentar profundamente no haber tenido la capacidad para retener a Tesla en exclusiva. Por supuesto, TSMC no se va a quedar de brazos cruzados. La noticia del contrato de Tesla con México fue una llamada de atención ensordecedora en sus oficinas centrales en Hsinchu. Inmediatamente, anunciaron su contraataque, una inversión masiva para construir plantas adicionales en Arizona, con una inversión que supera los $60,000 millones. Y declararon explícitamente que el cliente objetivo de estas nuevas fábricas sería la industria automotriz. Es una señal clara, hemos entendido el mensaje. Ahora vamos a competir seriamente por el mercado automotriz. ¿Por qué este cambio de actitud tan repentino? Porque el caso Tesla encendió todas las alarmas. Se dieron cuenta de que se habían concentrado demasiado en los teléfonos y los centros de datos, y que subestimar el mercado del automóvil fue un error estratégico. Sin embargo, puede que ya sea un poco tarde. Tesla ha firmado un contrato a largo plazo, de casi una década, con Electrónica Azteca. Durante ese tiempo, las dos compañías trabajarán codo con codo, sus ingenieros colaborarán, y construirán una relación de confianza y sinergia. Una vez que se forja una alianza tan profunda, es muy difícil de romper. Ahora, hablemos de nuestro campeón, Electrónica Azteca. ¿Podrán realmente manejar un volumen de producción tan masivo? ¿Cumplirán su promesa de entregar chips de la más alta calidad sin fallos? Seamos honestos, el desafío es monumental. Este contrato de $350,000 millones es tanto una oportunidad gloriosa como una carga de responsabilidad inmensa. La razón es que los estándares de calidad que exige Tesla son brutalmente altos, casi inhumanos. Un chip de conducción autónoma no es como el de un teléfono, es un componente del que dependen vidas humanas. Un solo defecto puede causar un accidente fatal. Por eso, Tesla exige una tasa de fallo extremadamente baja, por debajo del 0.02%. Esto significa que, de cada 10,000 chips producidos, menos de 2 pueden tener un defecto.
Es un nivel de perfección que roza lo absoluto. TSMC, con sus décadas de experiencia, ha demostrado que puede alcanzar y mantener ese estándar. Tienen un know-how acumulado que es su mayor activo. ¿Pero podrá Electrónica Azteca? Ellos afirman con rotundidad que sí, que la calidad de su proceso de 2 nanómetros es equiparable a la de TSMC. Pero una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica a gran escala. Producir unas cuantas muestras perfectas en un laboratorio es una cosa. Fabricar millones de unidades al año con una estabilidad y fiabilidad perfectas es un desafío de otra dimensión. Un solo microdesvío en el proceso, una fluctuación de temperatura de una fracción de grado, una mota de polvo invisible, y miles de chips pueden convertirse en basura inservible. Requiere un control obsesivo sobre cada variable. Por eso, en este preciso momento, Electrónica Azteca está en modo de guerra total. Han concentrado a sus mejores ingenieros, a la élite de la élite, en sus plantas de Monterrey y Guadalajara, así como en su centro de Texas. Se dice que han fichado a talentos clave de TSMC y otras compañías rivales, atrayéndolos con la promesa de ser parte de un proyecto histórico. Las fábricas operan 24/7. No hay fines de semana, no hay descanso. Todo el personal, desde el director hasta el técnico de mantenimiento, está enfocado en un único y sagrado objetivo: satisfacer a Tesla. No se permite ni el más mínimo error. Los ingenieros mexicanos están trabajando día y noche, durmiendo en catres junto a las líneas de producción, impulsados por café y un profundo sentido del deber patriótico. ¿Por qué este esfuerzo sobrehumano? Porque Tesla no es solo un cliente. Para Electrónica Azteca, Tesla es la oportunidad de reescribir la historia de los semiconductores. Durante las últimas 2 décadas, el mercado de fundición ha sido el escenario personal de TSMC. Mientras ellos dominaban con un 60%, México se aferraba a su 14%. Siempre el segundo lugar. Siempre a la sombra. Los directivos de Electrónica Azteca se preguntaban constantemente: ¿tenemos una tecnología comparable? ¿Por qué los grandes clientes siguen prefiriendo a TSMC? La respuesta era simple y dolorosa: confianza. Los clientes confiaban ciegamente en TSMC. La reputación de la empresa taiwanesa era legendaria. TSMC nunca falla. Cumplen los plazos. Garantizan la calidad. Esa confianza, construida a lo largo de décadas, era su verdadera ventaja competitiva. Para competir de verdad, Electrónica Azteca necesitaba ganarse esa misma confianza. Y para ello, necesitaban un caso de éxito rotundo, innegable, que sirviera como carta de presentación ante el mundo. Ese caso de éxito es Tesla. Si logran ejecutar este proyecto a la perfección, Electrónica Azteca demostrará al mundo entero: nosotros también podemos. Somos tan buenos como TSMC. Quizás, incluso mejores. Por eso se puede decir, sin exagerar, que el futuro de la división está en juego con este proyecto. Si triunfan, se convertirán en la primera empresa en romper de verdad el monopolio de TSMC. Otras compañías automotrices, y de otros sectores, acudirán en masa. Pero si fracasan, la percepción negativa se solidificará. ¿Ves? Los mexicanos no están listos. Solo se puede confiar en TSMC. Y entonces, podrían quedar relegados para siempre al segundo puesto. Pero la ofensiva de Electrónica Azteca no se detiene en Tesla. Están abriendo frentes en otras áreas críticas para asegurar su futuro. Un ejemplo clave es el mercado de HBM, la memoria de alto ancho de banda, un componente esencial para los chips de inteligencia artificial. Si observan un chip de IA de NVIDIA, verán el procesador central rodeado de varios módulos de memoria HBM. Sin esta memoria ultrarrápida, el chip no puede realizar los cálculos complejos de la IA. Este mercado está explotando, pero hasta hace poco, estaba dominado casi en su totalidad por un competidor nacional, Semiconductores del Bajío, que se había adelantado. NVIDIA usaba exclusivamente sus productos, y se decía que la calidad de los HBM de Electrónica Azteca no cumplía con sus exigentes estándares. Sin embargo, la situación está cambiando drásticamente. En enero de 2026, el director de la División de Memoria de Electrónica Azteca declaró en su discurso de Año Nuevo
hemos enviado muestras de nuestra próxima generación, el HBM4, a nuestros clientes clave. La respuesta ha sido extraordinariamente positiva. Nos dicen que Electrónica Azteca ha vuelto. Confirmó que estaban en negociaciones avanzadas con Nvidia y otras grandes empresas de IA. Si logran cerrar ese acuerdo y convertirse en proveedores de HBM para Nvidia, sería otro golpe maestro. Estarían logrando avances simultáneos en fundición y en memoria, las dos columnas vertebrales de la industria. El contrato con Tesla, sumado a un avance en HBM, revitalizaría todo el ecosistema de semiconductores de Electrónica Azteca. Y la empresa no deja de invertir en el futuro. Anunciaron un plan de inversión de 500,000 millones de pesos para los próximos 3 años, dedicado exclusivamente a los semiconductores. La mitad de esa fortuna irá destinada a la división de fundición. Se usará para construir nuevas plantas en Querétaro y para acelerar el desarrollo del proceso de 1 nanómetro. 1 nanómetro. 1,000 millones de veces más pequeño que 1 metro. Una frontera tecnológica que parece de ciencia ficción. El objetivo de Electrónica Azteca es tenerlo listo para 2027. Si lo logran antes que TSMC, superarían tecnológicamente a su rival por primera vez en la historia. Eso sí que sería un cambio de paradigma. Los clientes ya no tendrían dudas, México estaría a la vanguardia. Por supuesto, TSMC no dormirá en los laureles. Ya están trabajando en su propio proceso de 1 nanómetro e incluso tienen una hoja de ruta que llega hasta el nivel del Angstrom, que es 1/10 de nanómetro. La carrera tecnológica entre estos dos titanes será la saga que definirá el siglo XXI. Para concluir, resumamos lo que este contrato de 350,000 millones de pesos entre Tesla y Electrónica Azteca significa realmente para nosotros, para México. Primero, es una señal inequívoca de la recuperación y el renacimiento de nuestra industria de semiconductores. Después de años difíciles, donde la memoria sufría ciclos bajos y la fundición no lograba despegar, este acuerdo ha cambiado el ánimo. Ha demostrado que México puede competir y ganar en el escenario más exigente del mundo. Gobiernos como el de Estados Unidos, que buscan diversificar su cadena de suministro lejos de Asia, ahora ven a México como el socio estratégico ideal, un pilar fundamental para la seguridad tecnológica de Norteamérica. Segundo, empleos. Un proyecto de esta magnitud crea miles de puestos de trabajo de alta calidad. Electrónica Azteca ya ha anunciado la contratación de miles de nuevos ingenieros y técnicos, muchos de ellos jóvenes recién graduados de nuestras mejores universidades. Es una oportunidad de oro para el talento mexicano. Y no solo eso, también impulsa a toda la red de empresas proveedoras, compañías de equipos, de materiales, de componentes. La industria de semiconductores tiene un efecto multiplicador enorme en la economía. Tercero, soberanía tecnológica. Los semiconductores son el petróleo del siglo XXI. Son el corazón de la inteligencia artificial, la conducción autónoma, la robótica, la computación cuántica. Un país que no puede fabricar sus propios chips no puede liderar el futuro. México ya es una potencia en memoria, pero éramos más débiles en semiconductores de sistema. El contrato con Tesla demuestra que ahora somos competitivos en todo el espectro. Estamos sentando las bases para ser una superpotencia tecnológica integral. Y cuarto, prestigio nacional. Seamos realistas, México es una gran nación, pero en el concierto global, a menudo se nos ve un escalón por debajo de las superpotencias. Pero en el campo de los semiconductores, esto cambia. En este sector, México puede ser el número 1 o el número 2 del mundo. El acuerdo con Tesla lo demuestra. Que la empresa más innovadora del planeta elija a México es un reconocimiento a nuestra capacidad, a nuestra ética de trabajo, a nuestra fiabilidad. Cada éxito como este eleva el estatus de nuestro país en el mundo. El camino por delante no será fácil. Electrónica Azteca tiene la tarea hercúlea de ejecutar este contrato a la perfección durante casi una década. TSMC, herido en su orgullo, contraatacará con toda su fuerza. La competencia será feroz. Pero una cosa es segura, el contrato de 350,000 millones de pesos ha comenzado a cambiar la geografía del poder tecnológico. Han aparecido grietas en el monolito de TSMC,
Y Electrónica Azteca está ensanchando esas grietas con determinación. La elección de Tesla no fue una casualidad. Fue el resultado de años de preparación, de inversión silenciosa, de una ambición inquebrantable. Y esa preparación está dando sus frutos ahora. Estamos siendo testigos de un momento histórico. El gigante mexicano de los semiconductores está despertando. El contrato con Tesla es el primer capítulo de una nueva y emocionante saga. Mientras hablamos, en las salas limpias de Monterrey y Guadalajara, los ingenieros mexicanos siguen trabajando bajo las luces de neón, dedicando sus vidas a construir a la perfección el cerebro de los coches del futuro. Su sudor y su genio están forjando el destino de México como una potencia tecnológica. El nuevo desafío para nuestro país ha comenzado. Tesla ha elegido a México para viajar hacia el futuro. Y nosotros, con ellos, también vamos. El mapa de la guerra de los semiconductores se está redibujando, y México, por fin, sostiene la pluma. Este contrato es solo el principio. El mundo está a punto de ver de lo que somos capaces.